cuando la fe se enfrenta al miedo. La historia de Daniel en el foso de los leones. Bienvenidos a este espacio de reflexión y esperanza, a este momento donde podemos detenernos, respirar profundo y conectar con la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a que recorramos juntos un pasaje que nos habla de valentía, fe y confianza inquebrantable en nuestro Creador. En la vida, todos enfrentamos momentos de miedo, de presión, de decisiones que parecen imposibles de tomar. Todos hemos sentido que el mundo nos exige renunciar a lo que creemos o comprometernos con aquello que no honra nuestros valores. La historia que vamos a recordar hoy nos habla de un hombre llamado Daniel. Su vida es un ejemplo de integridad y fidelidad. Un hombre que se mantuvo firme en su fe, aun cuando todo a su alrededor estaba en su contra. En Daniel encontramos la prueba de que la verdadera fe no se mide en los días fáciles, sino en cómo nos mantenemos firmes cuando todo parece derrumbarse. Su historia no solo nos inspira, sino que nos desafía a preguntarnos: ¿qué tan firme es nuestra fe cuando enfrentamos nuestros propios fosos de leones? A través de este podcast, exploraremos su historia, reflexionaremos sobre sus enseñanzas y descubriremos cómo aplicarlas en nuestro día a día. Te invito a escuchar con el corazón abierto, a dejar que la palabra toque tu vida y a permitir que la fe se renueve en ti. El rey Darío gobernaba un vasto imperio. Era un hombre poderoso, rodeado de ministros y consejeros, muchos de los cuales eran envidiosos y ambiciosos. Entre ellos estaba Daniel, un hombre reconocido por su integridad, sabiduría y sobre todo por su fidelidad a Dios. Daniel no era solo un líder político, era un hombre espiritual, alguien cuya vida reflejaba obediencia y confianza en el Señor. Los consejeros del rey, llenos de celos y resentimiento, comenzaron a buscar formas de desacreditarlo. Sabían que Daniel destacaba por su compromiso con Dios y que su reputación de hombre justo podía eclipsarlos. Así que idearon un plan. Convencieron al rey Darío de emitir un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre que no fuera él, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. El decreto era absoluto, y aunque el rey Darío no deseaba el mal de Daniel, su ley era inmutable y debía cumplirse. Daniel, al enterarse de este decreto, enfrentó una elección crucial. Podía dejar de orar, proteger su vida y posiblemente evitar un conflicto con la ley. O podía mantenerse fiel a su Dios, aunque esto significara exponerse al peligro de muerte inmediata. Su respuesta fue clara. Continuó orando 3 veces al día, abriendo su corazón a Dios, confiando plenamente en que Él estaba presente, incluso en los momentos más difíciles. Sus enemigos, al descubrir que Daniel seguía orando, lo denunciaron al rey Darío. El rey, aunque angustiado y deseando salvarlo, estaba atado por la ley que él mismo había firmado. Con gran pesar, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. La noche cayó sobre aquel lugar y el miedo se palpaba en el aire. Los leones rugían, sus ojos brillaban en la oscuridad y todo parecía indicar que Daniel no sobreviviría. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió un ángel que cerró las bocas de los leones. Daniel pasó la noche sin daño alguno. Por la mañana, cuando el rey Darío vino al foso y vio que Daniel estaba ileso, su corazón se llenó de asombro y gratitud. Reconoció que el Dios de Daniel era verdadero y poderoso. Declaró que todo su reino debía reverenciar al Dios que protege y escucha a los que confían en él. Daniel, firme en su fe, no solo fue salvado, sino que también se convirtió en testimonio vivo del poder de la fidelidad. La historia de Daniel nos habla directamente a nuestra vida cotidiana. Nos enseña que la verdadera fe no consiste en creer cuando todo es fácil, sino en confiar cuando enfrentamos dificultades que parecen insuperables. Daniel sabía que orar podría costarle la vida, pero eligió obedecer a Dios. Su valentía no provenía de su propia fuerza humana, sino de su relación íntima con el Señor, de su confianza total en que Dios estaba a su lado, incluso en el peligro más extremo. Muchas veces, nosotros también enfrentamos nuestros fosos de leones. Tal vez sea un desafío en el trabajo donde nos piden comprometer nuestra ética. Tal vez sea una relación que nos presiona a abandonar nuestros principios. Tal vez sea una enfermedad, un problema financiero o cualquier situación que nos haga sentir vulnerables. En esos momentos, como Daniel, debemos decidir, ¿cedemos al miedo o mantenemos nuestra fe firme? Otro aprendizaje importante es que Dios no promete ausencia de problemas, sino su presencia constante. Daniel no fue salvado porque no había peligro, fue salvado porque Dios estaba con él. Esto nos recuerda que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida,
pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Podemos elegir confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando todo parece perdido. Además, la fidelidad de Daniel impactó a quienes lo rodeaban. Su ejemplo no solo lo protegió a él, sino que transformó la percepción del rey Darío y de todo su reino. Nuestra fidelidad también puede ser testimonio para otros, aunque no lo veamos inmediatamente. Cuando permanecemos firmes en nuestros valores y en nuestra fe, inspiramos y tocamos vidas de maneras que quizá nunca imaginamos. La historia de Daniel también nos enseña sobre la perseverancia. Él no dejó de orar por un solo día. No cambió su rutina ni su compromiso, aunque supiera del decreto que podía costarle la vida. La perseverancia en nuestra fe, en nuestros valores y en nuestras buenas acciones tiene un efecto multiplicador. No solo nos fortalece a nosotros, sino que influye positivamente en nuestro entorno. Además, este relato nos invita a reflexionar sobre el miedo y su poder. El miedo puede paralizarnos, hacernos renunciar a lo que es correcto, debilitarnos en nuestra fe. Pero Daniel nos muestra que el miedo no tiene la última palabra. La fe activa puede superar cualquier temor. Cuando nuestra confianza en Dios es más fuerte que nuestro miedo, encontramos paz en medio de la tormenta. También debemos considerar la importancia de la oración. Daniel no improvisó ni dejó su comunicación con Dios al azar. La oración diaria, constante y sincera, fue lo que sostuvo su fe. En nuestra vida, la oración y la meditación espiritual son herramientas poderosas que nos ayudan a mantenernos firmes, a encontrar claridad y a experimentar la protección y guía de Dios en momentos de dificultad. Finalmente, esta historia nos recuerda que Dios obra de maneras inesperadas. Lo que parecía un final trágico para Daniel se convirtió en un testimonio de milagro, fe y transformación. Dios puede usar nuestros desafíos, nuestros momentos de prueba, para revelar su poder y su amor, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. La fidelidad, la valentía y la fe genuina pueden abrir puertas que ni siquiera imaginamos y pueden cambiar vidas de maneras que nunca habríamos planeado. Hoy, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propios leones. ¿Qué desafíos enfrentas que parecen imposibles? ¿Dónde necesitas más fe, más valentía, más perseverancia? Recuerda que, como Daniel, no estás solo, Dios está contigo. Cada acto de fe, cada oración sincera, cada decisión de permanecer firme, es un paso hacia la liberación y la transformación. Mantente fiel, incluso cuando todo a tu alrededor parezca imposible. Tu fidelidad puede ser un faro de esperanza para otros y una prueba del poder de Dios en acción. La historia de Daniel en el foso de los leones no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestra vida actual. Nos enseña que la fe verdadera se mide en los momentos de dificultad, que Dios está presente incluso en las noches más oscuras y que nuestra fidelidad puede transformar vidas y abrir corazones. Que hoy podamos enfrentar nuestros miedos con valor, confiar en que Dios nos protege y mantener nuestra fe firme, sin importar cuán grandes sean nuestros desafíos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda. Que la paz, la fortaleza y la guía de Dios estén contigo cada día y que, al igual que Daniel, puedas atravesar tus fosos y salir fortalecido, demostrando que la fe siempre puede superar el miedo. Tu espacio sagrado, donde los milagros comienzan.